buen día a todos. Soy Fuentes Villafuerte Roberto Carlos y hoy vamos a exponer sobre una de las herramientas financieras más críticas para la toma de decisiones estratégicas. Me refiero a la tasa interna de retorno o TIR. Y bueno, ¿qué es la TIR y para qué sirve? La tasa interna de retorno es un concepto fundamental en las finanzas que te permite evaluar la rentabilidad de un proyecto o inversión. Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto, o mejor conocido como BPN, de un proyecto sea igual a cero. La TIR se expresa como un porcentaje y representa la tasa de rendimiento promedio anual que se espera obtener de una inversión durante su vida útil. Esta herramienta es fundamental para la toma de decisiones de la inversión, ya que permite comparar la rentabilidad de diferentes proyectos y determinar si una inversión es viable o no. Ahora bien, la TIR se utiliza principalmente para evaluar la rentabilidad de proyectos de inversión. Se permite determinar si un proyecto generará suficientes ingresos para cubrir la inversión inicial y obtener una ganancia. Tomar decisiones de financiamiento ayudará a determinar si es más conveniente financiar un proyecto con recursos propios o con deuda. Sirve para clasificar y seleccionar entre varias alternativas de inversión que tienen distintos flujos de caja o inversión inicial que tengan la TIR más alta. Es generalmente esta la mejor opción. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene saber calcular la TIR? Saber calcular e interpretar la tasa interna de retorno ofrece varias ventajas cruciales para cualquier inversionista, analista o gerente de proyecto, tales como la facilidad de decisión de inversión, proporcionando un umbral claro. Si la TIR del proyecto es mayor que el coste de capital, el proyecto se acepta. En cambio, si la TIR es menor que el coste de capital, el proyecto se rechaza. Esto simplifica la evaluación a un simple porcentaje que indica si el proyecto generará ganancias por encima del costo de financiamiento o del riesgo asumido. Otra ventaja que tiene es que permite la comparación de proyectos. La TIR transforma la rentabilidad de proyectos de distintos tamaños y horizontes temporales en una única métrica porcentual, priorizando así el caso de tener varios proyectos al que ofrece la TIR más alta, que significa que proporcionará el mayor rendimiento esperado sobre el capital invertido. También podemos ver que es intuitiva y fácil de entender. Para la mayoría de las personas es más fácil entender un rendimiento expresado como un valor porcentual que como un valor absoluto de dinero. Por ejemplo, una TIR del 15% inmediatamente comunica que la inversión rendirá esta tasa anualmente, lo cual es útil para resumir la viabilidad a la alta dirección o a potentes inversionistas. También ofrece una medida de rendimiento máximo. La TIR representa la tasa de descuento máxima que el proyecto puede soportar antes de volverse no rentable. Esto nos da una idea de qué tanto colchón de rentabilidad tiene el proyecto frente a aumentos inesperados en la tasa de financiamiento o en la tasa de inflación. Recordando así que el TIR es por definición la tasa que iguala el valor actual neto a cero. Por lo tanto, la TIR es el punto de equilibrio o el límite de rentabilidad. Una desventaja relativamente importante que tenemos es que la TIR tiene una desventaja al asumir que los flujos de caja positivos intermedios del proyecto se reinvierten a la propia tasa TIR. Si esta reinversión no es realista, la TIR puede sobreestimar el rendimiento real. Ahora bien, ¿cómo calcular la TIR? La TIR es la tasa de descuento que iguala en el momento inicial los cobros futuros con los pagos, que generalmente es un valor actual neto o BPN igual a cero. Por lo que para calcular necesitamos saber los flujos de caja que vamos a tener en esta inversión y la inversión inicial. Aunque existen muchos métodos para encontrar la TIR, el que se muestra a continuación es generalmente el más utilizado manualmente. Se recuerda que el BAN se iguala con cero.
Se multiplica a continuación toda la ecuación por el polinomio de grado n mayor que se utilizará en la solución, dándonos como resultado la ecuación polinomial dependiendo del número de periodos a considerar. Por esto mismo se busca que la solución por métodos numéricos se lleve a cabo cuando se busca calcular la TIR por un periodo mayor a 3 años. Ahora bien, ¿cómo interpretar los resultados al calcular la TIR? La tasa de retorno es un proceso binario que se basa en la comparación de la TIR calculada del proyecto contra la tasa de referencia exigida por el inversionista, denominada la tasa mínima aceptable de rendimiento, o mejor conocida como la TEMARF. La TIR es el rendimiento porcentual que el proyecto generará, mientras que la TEMARF es el rendimiento porcentual que el inversionista exige para considerar el riesgo y la inflación. Cuando la TIR es mayor que cero, la rentabilidad interna del proyecto supera el rendimiento mínimo exigido y el costo de financiamiento. El proyecto generará riqueza adicional, por lo tanto es aceptable. Cuando la TIR es igual a cero, la rentabilidad del proyecto es exactamente igual a la tasa exigida. El proyecto recuperará su capital de inversión y cubrirá el costo de oportunidad. Sin embargo, cuando la TIR es menor que cero, la rentabilidad del proyecto es inferior al rendimiento mínimo exigido y el proyecto no es capaz de cubrir el costo de capital, como se muestra en la tabla. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación de la TIR. Para entender la mecánica, revisaremos el caso de la planta automotriz que evalúa un brazo robótico. La inversión es de 450,000 pesos con una tasa exigida del 12%. Tras proyectar los ahorros en la mano de obra y el valor del rescate, al obtener un BPN positivo, sabemos que el proyecto cubre el costo del 12% y generará riquezas adicionales. Esto implica necesariamente que la TIR real del proyecto será superior al 12%. Para hallar la rentabilidad exacta o la eficiencia del activo, plantearemos la ecuación igualando el BPN a cero, donde la incógnita será la TIR, realizando un cambio de variables donde x es igual a 1 más y, que es la TIR, y multiplicando toda la ecuación por x al cuadrado, que en este caso son los 2 años que se están considerando. Al comparar este resultado con la tasa mínima aceptable del rendimiento del 12%, confirmamos que el proyecto generará un rendimiento superior al costo del capital, validando el resultado positivo del BPN, que fue de 17,474 pesos, y confirmando que la sustitución del brazo robótico es financieramente viable. Como se puede ver a continuación, de los pasos para realizar el BPN, y después de eso igualando a cero con la TIR para obtener nuestro valor que les acabo de mencionar de 14,74%. El proyecto generará un rendimiento superior al costo de capital y por lo tanto la sustitución del brazo robótico es financieramente viable. Para simplificar el cálculo manual, dividiremos toda la ecuación entre 10,000 y multiplicaremos por -1 para cambiar el signo que tenemos cuadrático, sustituyendo en la fórmula cuadrática y así obteniendo el valor de la ecuación general para deshacer así el cambio ahora de la variable y. En conclusión, la tasa de retorno real del proyecto es del 14,74%. Al comparar este resultado con la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es del 12%, confirmamos que el proyecto generará
un rendimiento superior al costo del capital, validando el resultado positivo del BPN de 17,474 pesos y confirmando que la sustitución del brazo robótico es financieramente viable. Ahora bien, es su turno de calcular la TIR del proyecto de una planta de cogeneración. Su tarea es evaluar y calcular la TIR exacta que este proyecto tendrá a 2 años para determinar si superará la barrera corporativa. Para encontrar la TIR igualaremos el valor presente neto a 0, descontando los flujos futuros a la tasa desconocida. Así como se puede observar en la imagen, se igualará el valor de 1 más y es igual con x para una mejor comprensión. Al sustituir x en la ecuación y sustituyendo valores nos da que tenemos una TIR del 14,91%. Después de identificar los coeficientes de A es igual a 250, B es igual a menos 115 y C es igual a menos 198. Sustituyendo en la ecuación cuadrática como lo había mencionado anteriormente. Y así tenemos como conclusión del ejercicio que el sistema de cogeneración ofrecerá un rendimiento anual del 14,91%. Si la TEMAR de la planta es del 12 o el 13%, el proyecto es viable. Si la planta exige un 15% o más, el proyecto debe rechazarse o reingenierizarse para reducir la inversión inicial. Ahora bien, para cerrar, hablaremos del cálculo de la tasa interna de retorno TIR. Resulta crucial en la gestión financiera ya que ofrece una métrica de rendimiento relativo, eficiente y fácil de comunicar sobre el uso del capital del proyecto. Su función estratégica principal es actuar como un primer filtro que se asignan los recursos, teniendo esta herramienta como facultativa a los líderes que definen el umbral mínimo de rentabilidad aceptable y priorizan eficazmente entre múltiples opciones de inversión. Asimismo, facilita a los ejecutivos la alineación de las expectativas del proyecto con los objetivos macroeconómicos de crecimiento de la organización. Finalmente, es fundamental comprender que la TIR funciona como un complemento indispensable del valor presente neto. Si bien la TIR es una herramienta poderosa, presenta limitaciones inherentes, como el supuesto de que la reinversión de flujos y la discrepancia en escalas de proyectos que hace necesario el uso conjunto con el BPN para garantizar decisiones financieras sólidas que maximicen el patrimonio de la empresa. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.